¿Alguna vez has sentido un temor inexplicable al mirar el océano, al pensar en sus aguas profundas e inexploradas? Si la idea de navegar en el mar abierto te provoca ansiedad, pánico o una sensación de malestar, puede que estés experimentando algo más profundo de lo que imaginas, la talasofobia. Hoy vamos a explorar este tema que ha desconcertado a la humanidad durante siglos. Pero, ¿qué es realmente la talasofobia? Como te lo había dicho antes, es el miedo irracional al mar profundo, a lo desconocido. Pero, ¿de dónde viene este miedo? Lo vamos a descubrir. El miedo al mar tiene raíces mucho más antiguas de lo que pensamos. A lo largo de la historia, el mar ha sido un lugar de misterio, simbolizando lo inalcanzable y lo peligroso. Para nuestros ancestros, la vida marina representaba lo impredecible. Las vastas profundidades eran un mundo invisible y lleno de peligros, donde criaturas extrañas acechaban en las sombras. Este temor natural hacia lo desconocido ha quedado grabado en nuestro ADN, reflejándose en lo que conocemos como talasofobia. Si echamos un vistazo a la evolución de la humanidad, desde las primeras civilizaciones hasta los tiempos modernos, vemos que el mar ha sido siempre una fuente de fascinación y terror. Las primeras historias de monstruos marinos y criaturas míticas nacen de este miedo. La misma idea de lo profundo y lo misterioso es lo que construyó esta aura aterradora que tenemos del océano. A medida que avanzamos como especie, el mar siguió siendo ese espacio inexplorado que temíamos, y esa percepción perdura. Este miedo a lo desconocido tiene sus raíces en la era prehistórica, cuando surgieron algunos de los animales marinos más grandes y peligrosos que han existido. Durante la era del Paleozoico, hace unos 500 millones de años, los mares eran el hogar de criaturas colosales como el Dunkleosteus, un pez acorazado que podía medir hasta 10 metros de largo. Su mandíbula poseía una fuerza de mordida tan poderosa que podía triturar huesos de otras criaturas marinas. En el período Triásico, hace unos 230 millones de años, los mares estuvieron dominados por reptiles marinos como los plesiosaurios, que alcanzaban longitudes de hasta 15 metros, con cuerpos serpenteantes y cabezas grandes, lo que los convertía en uno de los depredadores más temidos de su tiempo. Sin embargo, si hablamos de los verdaderos titanes de los mares prehistóricos, el megalodón, que vivió durante el Cenozoico, entre hace 23 y 36 millones de años, es uno de los animales más terroríficos que jamás haya existido. Este tiburón prehistórico podía llegar a medir hasta 18 metros de largo, mucho más grande que los tiburones actuales. Con su mordida capaz de ejercer una presión de hasta 18 toneladas, el megalodón cazaba grandes ballenas y otros animales marinos, siendo un depredador ápex en su ecosistema. Estos gigantes marinos no solo dominaban los océanos de su época, sino que también alimentaron las leyendas y el miedo instintivo que los seres humanos han sentido por el mar desde tiempos remotos. Imagina por un momento que estás de pie frente a un océano en calma, pero bajo esa superficie tranquila, se esconde un mundo que aún estamos intentando comprender. El océano cubre más del 70% de la Tierra, pero la mayoría de su profundidad sigue siendo un misterio. Sabemos más acerca de la superficie lunar que de las profundidades marinas. ¿Qué podría haber en esos abismos que nos hace sentir tan vulnerables y pequeños? Volviendo atrás en el tiempo, hacia la era prehistórica, la Tierra era un lugar muy distinto. Los océanos eran mucho más hostiles y tumultuosos. Las formaciones geológicas eran más inestables, y las criaturas marinas dominaban con una fuerza abrumadora. Los cambios en el clima prehistórico transformaron el océano en un espacio aún más feroz, lleno de corrientes violentas y criaturas adaptadas a este entorno extremo. Durante el período devónico, hace aproximadamente 400 millones de años, los océanos experimentaron una gran agitación debido a la actividad volcánica y la formación de nuevas tierras. Estas erupciones generaban fluctuaciones en las temperaturas del agua, lo que afectaba la vida marina. Además, el nivel del mar fluctuaba constantemente, creando zonas costeras en constante cambio y un ecosistema dinámico donde solo los más adaptados podían sobrevivir. En este ambiente tan agresivo, los peces evolucionaron para poder sobrevivir a las fuertes corrientes y a la variabilidad de las temperaturas. Especies como el Dunkleosteus y los primeros tiburones desarrollaron adaptaciones únicas, como cuerpos extremadamente robustos y mandíbulas poderosas, capaces de hacer frente a las aguas turbulentas.
Sin embargo, no todos los animales marinos sobrevivían en estas condiciones. Los más pequeños y menos adaptados, como los peces que no tenían defensas o mecanismos de protección eficaces, eran los más vulnerables. Estos animales servían de alimento para los depredadores, quienes gobernaban los océanos debido a su tamaño y fortaleza. Lo que realmente hace al Dunkleosteus tan fascinante es la fuerza de su mordida. Con sus dientes afilados y una capacidad para triturar huesos, esta criatura era un depredador temible. Aunque en la actualidad los tiburones pueden tener una mordida poderosa, el Dunkleosteus es probablemente uno de los animales con la mordida más feroz que haya existido, lo que sin duda alimentaba las leyendas de monstruos marinos que los humanos temían. Los antecesores de los tiburones modernos, como el megalodón, eran criaturas igualmente temibles. El megalodón alcanzaba tamaños que hoy nos parecen imposibles. Se estima que podía medir hasta 18 metros de largo. ¿Te imaginas nadar en un océano y ver un animal tan grande moviéndose a tu alrededor? No es difícil entender por qué nuestros ancestros desarrollaron ese miedo instintivo a lo que se oculta en el mar. Lo fascinante es que, a lo largo de la historia, otras criaturas marinas han evolucionado adoptando características similares a las de los antiguos depredadores. Por ejemplo, los tiburones modernos siguen la misma forma de depredación que sus ancestros, y aunque no son tan grandes como el megalodón, siguen siendo depredadores formidables. Hay algo en la naturaleza que parece querer replicar esos grandes monstruos del pasado, generando una sensación continua de peligro bajo el agua. Los tiburones actuales, como el gran tiburón blanco, Carcharodon carcharias, aunque mucho más pequeños, siguen mostrando adaptaciones similares a las de sus gigantescos ancestros, con mandíbulas poderosas y un agudo sentido del olfato que les permite detectar presas a kilómetros de distancia. Estos tiburones han evolucionado para ser cazadores eficaces, adaptándose a su entorno y asegurando su lugar como uno de los depredadores más temidos de los océanos. Además de los tiburones, otros animales marinos también han desarrollado características similares a las de los depredadores prehistóricos. El Orcinus orca, o ballena asesina, es otro ejemplo fascinante. Aunque no comparte la misma estructura física que el megalodón, las orcas han evolucionado para ser cazadores sociales extremadamente inteligentes, capaces de formar grupos cooperativos para cazar presas mucho más grandes que ellas, como ballenas e incluso tiburones. Su habilidad para coordinarse y utilizar tácticas de caza hace que sean uno de los depredadores más eficaces del océano moderno. Asimismo, criaturas como los cachalotes, con su tamaño imponente y su habilidad para sumergirse a grandes profundidades, se alimentan de enormes calamares, lo que refleja una forma de caza similar a la de los antiguos depredadores marinos. De esta manera, aunque el mar ha cambiado con el paso de los milenios, sigue siendo un reino donde la naturaleza sigue buscando replicar la ferocidad y las tácticas de los antiguos gigantes marinos. ¿Sabías que mucho antes de que los tiburones dominaran los mares, había criaturas como los escorpiones marinos? Estos artrópodos prehistóricos, conocidos científicamente como euriptéridos, fueron algunos de los primeros grandes depredadores en el mar. Vivieron durante el período silúrico y devónico, hace aproximadamente 400 a 350 millones de años, y podían alcanzar tamaños impresionantes, algunos llegando a medir más de 2,5 metros de largo, lo que los hacía tan grandes como un hombre promedio. Estos escorpiones marinos poseían una estructura de cuerpo rígido, similar a la de los insectos actuales, pero con pinzas y un aguijón venenoso al final de su cola, utilizado para paralizar a sus presas. Con su capacidad de moverse con rapidez por el agua y su diseño aerodinámico, se convirtieron en cazadores eficientes en su hábitat. Hoy en día, los escorpiones marinos ya no existen, pero su legado sigue siendo un recordatorio de lo que habitaba en las aguas prehistóricas. Aunque el océano moderno está lleno de depredadores impresionantes, como los tiburones, las orcas y las tortugas marinas gigantes, no hay ninguna criatura marina de hoy en día que se asemeje completamente a los euriptéridos en cuanto a su tamaño y su naturaleza mortal. Los artrópodos actuales, como los escorpiones terrestres o los cangrejos gigantes, son mucho más pequeños y no tienen el mismo poder depredador. Esto hace que los escorpiones marinos sean un claro ejemplo de la ferocidad que existía en los mares de la era paleozoica. Su existencia subraya cómo, en aquel entonces, los océanos eran un lugar mucho más peligroso y salvaje,
donde los depredadores marinos no solo cazaban con fuerza, sino con una impresionante variedad de estrategias de ataque. En la era paleozoica y mesozoica, los mares no eran los únicos hábitats dominados por criaturas gigantes y aterradoras. Los ríos y lagos también fueron escenario de enormes depredadores acuáticos, adaptados a los ambientes de agua dulce. En este vasto mundo de predadores, uno de los más conocidos y temidos fue el Onychodus, un pez depredador que habitó los ríos durante el Devónico, hace aproximadamente 380 millones de años. Aunque no era tan grande como algunos de los monstruos marinos, este pez alcanzaba longitudes de hasta 3 metros, y sus mandíbulas poderosas lo convertían en un cazador temible en las aguas dulces. Su aspecto de pez primitivo, con un cuerpo largo y delgado, y sus dientes afilados lo hacían extremadamente eficiente para cazar presas de su tamaño. Otro de los gigantes prehistóricos de los ecosistemas de agua dulce fue el Megarinus, un gigantesco pez depredador que vivió durante el Cretácico, hace unos 100 millones de años. Este pez podía medir hasta 7 metros de largo y tenía una enorme boca llena de dientes afilados, diseñada para capturar y triturar presas grandes, como los reptiles y otros peces que nadaban en los antiguos ríos y lagos. La gran diferencia con los depredadores marinos de la misma era que estos animales, como el Megarinus, se adaptaron a los ambientes de agua dulce, convirtiéndose en los depredadores apex en sus respectivos hábitats. Además de estos, otro monstruo prehistórico que frecuentaba las aguas dulces era el Sarcosuchus, también conocido como el supercocodrilo. Era un enorme reptil prehistórico que vivió en lo que hoy es África y Sudamérica durante el período Cretácico. Este cocodrilo prehistórico alcanzaba longitudes de hasta 12 metros y habitaba principalmente en aguas dulces, como ríos y lagos. El Sarcosuchus era un depredador temido que cazaba grandes presas, incluidas presas acuáticas y terrestres, y era capaz de desplazarse por los ríos en busca de alimento, creando una sensación de terror en los ecosistemas de agua dulce. Estos monstruos de agua dulce empezaron a desaparecer a lo largo de las transiciones geológicas, con la extinción de la era de los dinosaurios, hace unos 65 millones de años. Los cambios climáticos, la evolución de nuevas especies y la transformación de los ecosistemas naturales fueron factores clave en la extinción de estos gigantes. Sin embargo, su legado como los verdaderos monstruos de río sigue fascinando a los paleontólogos y contribuyendo a nuestra percepción de los peligros que los ecosistemas acuáticos albergaban en esos tiempos prehistóricos. La tierra firme siempre ha representado un refugio para los seres vivos que temen a las profundidades. Aunque hoy en día no es común ver criaturas prehistóricas saliendo del mar, la idea de que el océano es un lugar peligroso y desconocido persiste. Es un recordatorio de lo frágil que es la vida en la Tierra y de la constante lucha por sobrevivir en un mundo hostil. Finalmente, todo este mundo de gigantes y criaturas temibles desapareció con el fin de varias eras geológicas. El fin del período devónico, por ejemplo, marcó el fin de muchos de los depredadores marinos más temibles. El colapso de estos ecosistemas acuáticos significó el fin de un ciclo, pero su legado perdura en nuestro miedo y fascinación por lo desconocido. Y así concluimos nuestro recorrido por los gigantes y monstruos que habitaron los mares y ríos prehistóricos. Si te fascinó este viaje en el tiempo, no olvides suscribirte a nuestro canal Reinos Extintos, darle un like al vídeo y compartirlo con tus amigos para que más personas puedan conocer estos increíbles secretos del pasado. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos más misterios del mundo antiguo.